Televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de Conversemos de Todo, este espacio del canal comunitario Antena 4, donde conversamos, valga la redundancia, sobre diversos temas de interés general para la localidad. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros, muchas gracias por su sintonía. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo de este día es concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse hasta en un 90%. Actualmente, Septiembre Amarillo es una campaña de la OMS que está vinculada al mes, semana y Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se escoge este color porque en 1994 fue fundado el programa Yellow Ribbon o cinta amarilla por los padres y amigos de un adolescente tras su suicidio. En este espacio de Conversemos de Todo vamos a estar hablando entonces del suicidio, pero también de su prevención y de cómo mitigar este fenómeno en nuestra comunidad. Queremos darles a conocer 3 espacios que brindan la Alcaldía, el Hospital y la Gobernación de Antioquia, que son Salud para el Alma, Centro de Escucha Municipal y Grupo de Apoyo, espacios que son presenciales y telefónicos y que tienen la intención de ayudar a todas las personas del municipio a enfrentar situaciones que les generan malestar, duelos, cualquier problema que necesiten, digamos, comentar, que necesiten recibir ayuda psicológica. Para hablar de ellos, pues me encuentro con 2 profesionales de la salud mental, 2 profesionales en psicología. Ellas son Claudia Patricia Arboleda García y Sara Quintero. ¿Cómo están? Bienvenidas a este espacio. Hola Marco, buenas tardes para toda la comunidad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Marco. Sara, muy complacido de estar acá con la psicóloga de Secretaría de Salud y Protección Social. Este espacio pretendemos que sea realmente importante y que ese 90% realmente se pueda disminuir esa brecha y que llegue a 0, que ese 10% de personas que llegan a consumar un acto contra su vida se reduzca, porque no podemos naturalizar el comportamiento suicida. No podemos naturalizarlo ni podemos tolerar que la sociedad se siga, ¿cierto?, autodestruyendo. De alguna manera eso habla de una sociedad enferma y nos tenemos que cuidar entre todos, debemos vigilarnos y eso es corresponsabilidad. O sea que realmente no estoy de acuerdo que exista un riesgo del 10% de personas que pueden llegar a acabar con su vida. Bueno, profesionales, hablar del suicidio siempre ha sido un tabú. Se dice que hablar de suicidio incita al suicidio, pero yo no encuentro otra manera de hablar de algo que buscamos prevenir. ¿Cómo consideran ustedes, antes de entrar en materia de lo que es suicidio, de hablar de estadísticas y todo eso y de estos espacios de ayuda, cómo consideran ustedes que podemos precisamente reducir ese tabú en la sociedad y en nuestra comunidad, ese miedo a hablar de estos temas? Pues Marco, como lo decía mi compañera Claudia, naturalizando la situación como una enfermedad y como una situación que le puede pasar a cualquier persona, ¿cierto? Porque el suicidio no solamente le va a pasar a la persona que tiene dificultades emocionales o un trastorno mental, le puede pasar a una persona que ha perdido un empleo, a una persona que pasó por un duelo, a una persona que de alguna u otra manera su mundo se ha cerrado y no encuentra otra situación o otra salida que terminar con la vida, ¿cierto? Porque desde el conocimiento uno dice como, ay, buscaron la salida fácil, quitarse en la vida, y no es una salida fácil. Cuando las personas toman la decisión de hacerse daño y atentar contra su vida es porque definitivamente no encontraron otra alternativa ni otra ayuda a esa dificultad que estaban teniendo. Y realmente esa área, Marco, y comunidad jardineña y toda la población en general a la cual llegue este programa por los diferentes medios, es muy importante que se abran estos espacios. Entonces agradecer de antemano a Antena 4, porque realmente esta es la manera, ¿cierto?, desmitificando el hecho de que hablar por suicidio, que en algún momento se llegó a decir que era como el efecto dominó, como una fantasía compartida. Entonces, que si se hablaba de suicidio, entonces se iba a incrementar el suicidio. Realmente se deben abrir los espacios para saber qué hacer, como usted mismo bien lo menciona, para tener las estrategias, las herramientas, y para que la persona que esté pasando por una ideación o por un sentimiento de muerte sepa a dónde recurrir y sepa que puede ser escuchado. Lo que dice Sara, para tenerlo en cuenta, cualquier persona puede estar en riesgo. Todos podemos estar en riesgo, porque el que se quiere quitar la vida no quiere morirse, quiere matar el dolor.
Y ante una situación de crisis, una separación, un duelo, son factores de riesgo ante los cuales a nosotros se nos da ahora lo que se llama en psicología la visión de túnel, que no vemos sino el dolor y la posible solución, aunque sabemos que no es una solución la muerte. Por eso debemos desnaturalizar estar pensando en morirnos. Desde los sentimientos, cuando lo nombramos, está catalogado en la ruta como riesgo bajo, pero no sabemos ese riesgo bajo, que no es lineal, en qué momento pueda pasar a un riesgo alto, por ejemplo, la estructuración de un plan. Ahí es donde todos tenemos que estar muy atentos como comunidad. Y hacer la pregunta salvadora. Claro, me llevas a salirme un poquito del guión y es que dices, hablas de que normalizamos mucho eso, ay, me quiero morir. Y muchas veces lo usamos como manera de broma y me parece muy charro porque en mi generación, en la generación de los millennials, se nos ha vuelto muy común porque yo digo que somos los de los 90 somos una generación a la que nos ha costado más obtener la casa, el carro, la beca, todo. Entonces se nos cierra muchas veces el mundo y nuestra manera de, digamos, enfrentarlo es a través de las bromas, de los memes y muchas veces es como, ay, me quiero morir, pero a veces a uno sí le queda como eso. ¿Qué tan cierto eso que me dijo mi amigo es broma o qué tan cierto es? ¿Cómo ustedes desde la psicología aprenden a identificar hasta dónde esa broma es riesgosa? Escuchando siempre y validando las emociones y dando por cierto el mundo interno del otro, porque no es mi realidad psíquica, es la realidad del otro. Y si el otro se quiere morir es porque realmente quiere morir. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a contener? ¿Cómo si yo no soy del profesional de la salud mental? Cómo yo con unas estrategias y unas herramientas básicas yo puedo salvarle la vida, porque no se necesita ser un profesional en salud mental para hacer unos primeros auxilios psicológicos, por ejemplo. Se requiere una escucha empática, comprensiva, sin juicios, sin críticas y sin señalamientos, que el otro pueda hablar de su dolor sin que yo lo juzgue. Eso tiene efectos terapéuticos. Y hay algo como desde el sentido común, Marco, que no se habla mucho en psicología, se podría hablar como de una pseudociencia, pero es real, que cuando yo siento que alguien está en riesgo, que yo debo hacer algo con seguridad, hay como ese sexto sentido, esa intuición, como esa corazonada, hagámosle caso a eso. El corazón tiene tantas neuronas como un cerebro, Marco. Entonces, pongámosle cuidado y no pasemos por alto ese que no es un llamado de atención, ni es una manipulación, es un grito de desesperación y ese grito va aumentando de volumen. El problema es que cuando está en riesgo alto la persona, calla, la persona ya no habla, ahí es el riesgo alto, pero entonces no podemos correr ese riesgo y tenemos nosotros que ser comunidades protectoras y no minimizar ese llamado que no es un llamado de atención, es un grito de desesperación. De esta manera entonces también desmitificamos ese mito, esa creencia de que el que lo va a hacer no lo dice, es que solo está llamando la atención. Hay estudios que indican que de cada 10 personas que se suicidan o intentan suicidarse, 9 de ellas dijeron claramente a sus conocidos el propósito o la intención que tenían o que dejaron entrever esas intenciones. No siempre con expresiones verbales, sino con ciertos comportamientos. Hablemos un poquito de eso, de los comportamientos que puede estar llegando a tener una persona con tendencias suicidas. ¿Cuáles pueden ser? Pues Marco, como tú lo manifestaste ahorita, ¿cómo puedo saber si ese amigo que me dijo como, ay, yo me quiero morir, me está diciendo la palabra en serio o simplemente la utilizó como una expresión cotidiana que se ha vuelto muy natural, como tú lo dices, ante una situación difícil? Entonces vienen esos cambios o esas señales que nos hablaba ahorita Claudia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo veo que ese compañero de alguna u otra manera está cambiando su rutina, su comportamiento, si esa persona estaba acostumbrada a salir con nosotros y empezó a decirnos como, ay no, no quiero, estoy ocupado, empezó a cancelar los planes, ¿qué está pasando, cierto? Si de alguna u otra manera su familia también identifica en casa que la persona ha cambiado hábitos de alimentación, de sueño, como todo lo que genere un cambio en su comportamiento que nos dice a nosotros, algo pasó, ¿cierto? Algo en su rutina cambió, algo en su mundo cambió. Si la persona disfrutaba practicar un deporte y ya no lo está haciendo, ya no sale, ya se nos aísla, ya no habla con el otro, nos está diciendo que esa persona se está encerrando en sí misma, ¿cierto? Que en algún momento confío en alguien y le puedo decir, estoy pasando por esta situación, tengo este problema, no encuentro solución,
o fui víctima de una situación que me generé tanto impacto y nunca trabajé, que eso se va desarrollando, se va volviendo una situación psíquica tan grave que la última alternativa mía puede ser quitarme la vida, ¿cierto? Entonces, cuando yo identifico esas señales de alerta, lo que yo debo hacer es lo que nos dice Claudia, ¿cierto? Escuchar empáticamente y estar ahí. Porque si yo estoy ahí, así yo no sepa cómo hablarle en términos de psicología o acompañamiento terapéutico, el hecho de yo estar ahí ya hace una contención. Porque es muy escasa la persona que se suicida o comete la conducta suicida delante del otro, ¿cierto? Siempre buscan estar solo. Entonces, el hecho de yo estar ahí a acompañar ya es mi factor protector inicial. Yo no sé qué hacer, pues yo no lo dejo solo, ¿cierto? Yo no lo dejo solo y busco, si no tengo otra alternativa, busco qué hago. Bueno, ¿dónde lo llevo? ¿A quién llamo? Entonces, ahorita vamos a hablar de esas líneas y de esas situaciones que podemos hacer la comunidad en general para prevenir ese riesgo. Y hay algunas enfermedades mentales que si bien todos podemos estar en riesgo porque podemos estar afrontando una situación de crisis y podemos nosotros estar con esa visión de túnel en cualquier momento, entonces eso va pues como un mensaje para todos, para no señalar al otro, sino que cuidemos todos nuestra salud mental. Es vital tener estrategias de afrontamiento y recursos internos, y si no los tengo, pues recurrir a unas líneas o unos centros de escucha o asistir a urgencias si considero que estoy en riesgo, si la persona con la que yo estoy considero que estoy en riesgo, está también en urgencias que ya vamos a hablar. Mi compañera les va a hablar de la parte pues como de la ruta del Hospital Gabriel Peláez Montoya, y desde la comunidad donde ustedes estén, que tengan su centro de salud, pues esa sería la ruta, ingreso por urgencias ante un riesgo alto. Si bien todos estamos en riesgo, sí hay unos factores de riesgo a nivel de trastornos, por ejemplo está la depresión, que sabemos que la depresión no es estar aburrido, que también hemos abusado del término, ¿cierto? No Ay, estoy deprimido. Estoy deprimido, es más bien estoy triste. Creo que hemos cometido un error muy grande ahí porque nos hace normalizar la depresión. Exactamente. Y la depresión es una enfermedad. Está en el manual diagnóstico de enfermedades mentales, requiere tratamiento, inclusive el tratamiento debe ser por psiquiatría, entonces eso no es algo que ya nosotros podamos manejar. Si ya estamos diagnosticados con depresión o con un cuadro afectivo bipolar, donde estamos en episodios maníacos, episodios depresivos, podemos estar también en un riesgo alto, ¿cierto?, de un comportamiento suicida. Entonces, si estamos nosotros, si somos familia o red de apoyo, una persona que tiene estos cuadros, por favor estar muy atentos de manera muy especial a que haya adherencia a los tratamientos y estarlos acompañando mucho. Y ya cuando el psiquiatra considere que requiere acompañamiento psicoterapéutico, pues entonces también activar la ruta y sensibilizar para que la persona acuda a esos espacios de descarga emocional, pero con la adherencia al tratamiento inicialmente. El duelo, por ejemplo, el duelo también es un detonante, es un factor de riesgo. Sabemos que cuando perdemos un ser querido, que el duelo no simplemente es por la muerte, sino cuando se pierde un objeto inclusive, una mascota o un ser que se nos muere, perdemos algo, perdemos nuestras seguridades, perdemos el trabajo, por ejemplo. Nosotros estamos en una situación de crisis que podemos pensar que la solución es morirnos, porque recordemos que no es querer quitarnos la vida, sino matar ese dolor. Si sentimos que estamos en riesgo, entonces ya enseguida vamos a hablar de la ruta para la atención. Claro que sí. Otra pregunta. Vemos mucho, ustedes lo mencionaban, esa asociación entre depresión, digamos estrés, ansiedad con las tendencias suicidas, pero también conocemos casos de personas que uno ve muy alegres, muy sonrientes, muy sociables y de un momento a otro se suicidaron. ¿Qué pudo estar pasando ahí? Pues Marco, todos tenemos, como ahorita nos mencionó Claudia, ese mundo interior, ¿cierto? Yo puedo ser muy alegre, muy sociable, pero dentro de esa alegría y esa máscara que yo me pongo ante el mundo está mi yo interno, ¿cierto? Y muchas veces yo puedo ser la más feliz, la más social, la de estar en todos los eventos, pero en realidad sentirme muy sola, ¿cierto? El hecho de compartir y estar con el otro, estar en una fiesta, no significa que yo considere a ese otro una persona representativa o significativa en mi vida, ¿cierto? Yo puedo decir, no, son los amigos con los que salgo, me emborracho, como, rumbeo, pero no tengo un sentido de vida, una conexión con la vida. Entonces ahí es cuando uno dice, las personas ricas se suicidan, las personas que lo tienen todo se suicidan, las personas que son felices,
mujeres, las que salen, las que somos del área de la salud mental nos podemos suicidar, ¿cierto? Todos estamos. Entonces, por eso es que decimos, están las señales de alerta y están las situaciones que nos ponen en riesgo. Si de alguna manera yo identifico de que listo, yo soy muy social, pero de alguna otra manera eso no me llena, eso no me conecta con la vida, salir con el otro, entonces, ¿qué voy a hacer yo para que me conecte con la vida? Yo en las acciones que desarrollo pues desde la política pública de salud mental, en las instituciones educativas, con padres de familia, siempre les hago esa pregunta a los papás. ¿Ustedes saben qué conecta a sus hijos con la vida? Y son muy escasos los que saben, ¿cierto? Entonces, si tú no sabes qué conecta a tu hijo con la vida, ¿cómo sabes que tu hijo se está desconectando de la vida? ¿Cómo sabes que está en riesgo? Entonces, por eso es ese llamado de atención a la comunidad que dice Claudia, todos somos protectores de la vida. En las instituciones educativas estamos con una campaña ahorita con los chicos de todos nos comprometemos con la vida, todos cuidamos con la vida porque todos estamos llamados a cuidar al otro. Si mi compañerito, mi amiguito me cuenta, me pasó esto, mi papá me abusó de mí, me golpeó a mi mamá y yo sé que mi amiguito no le va a decir a nadie más, sino que me lo dijo a mí, yo puedo hablar por ese amigo. Ven, profe, le está pasando esto, hablemos con él, acompañémonos, no los dejemos solos. Por eso las personas que vemos tan bien, no siempre en su interior están bien. Creo que es también entonces una invitación a que volvamos a ser seres más sociables y a practicar ese sentido de comunidad en una sociedad cada vez más individualista, donde cada vez nos desinteresamos menos por el otro. Y creo que es entonces una invitación a conocer a las demás personas, que no es solamente pasar el rato, sino pues hasta donde ellas nos permitan obviamente entrar y no invadir su privacidad, pues es como dejarles entrar también a nuestra vida y ser, digamos, afectuosos con los demás, que creo que es algo que nuestra sociedad está perdiendo. ¿O ustedes qué consideran? Claro que sí, son factores protectores, completamente el vínculo social, ¿cierto? Y también hay otras estrategias. La psicología el centro de escucha, por ejemplo, es un factor protector y es una estrategia de afrontamiento. Pero recordemos que también hay otros entornos protectores en el municipio, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los espacios de Muévase Pues, lúdica, recreación, desde centro y gerontológico. Yo estoy en este momento pues como representando el componente de salud mental en Centro Vida para personas mayores y red de apoyo. Tenemos también lo que es el grupo de apoyo, todos los lunes de 9 a 11, exceptuando los festivos. El centro de escucha que tú lo hablaste al inicio y que es un pendiente para que lo hablemos de manera muy especial porque se hace de manera telefónica, contención es posible, que eso es un aprendizaje de la pandemia. Entonces, post pandemia, ya nosotros sabemos que nosotros por la línea también podemos contener. Es un ideal uno atender al paciente cara a cara, ¿cierto? Y nunca dejará de ser lo óptimo, pero tenemos que recurrir a otras estrategias. El centro de escucha es un dispositivo de atención comunitaria y es descentralizar el consultorio. Que una persona que está 2 horas, 3 horas, tiene una ideación suicida, tiene un ataque de pánico, tiene un ataque de ansiedad, cualquier situación que esté atravesando puede ser contenida vía telefónica. 320-430-2264. 320-430-2264. El eslogan es: sé amable con tu mente. Y el grupo de apoyo también es contenedor y está articulado de manera muy especial al centro de escucha. Porque usted ha visto, Marco, que hay situaciones que uno las habla en público, pero hay otras que uno las tiene que procesar o gestionar en privado. Entonces, por eso están muy articuladas esas dos estrategias. El centro de escucha, si yo quiero atención personalizada, separo la cita, este teléfono es la línea emocional de la Administración Municipal Bienestar para Todos, atendiendo la política pública de salud mental desde Secretaría de Salud y Protección Social. Eso es salud pública, eso no es un regalo que les estamos haciendo, es salud pública con una administración que realmente vela por la salud mental y la salud integral de todos los jardineños. ¿Cómo accedo entonces a la cita? Separo la cita llamando o pongo el WhatsApp y se atiende todos los martes y viernes de 8 a 12 del día. Entonces, para que tengamos en cuenta todas las estrategias de afrontamiento, la lúdica recreación, el baile, todo eso es terapéutico. Entonces, no nos quedemos solo con una estrategia, hay que expandir desde nuestras formas individuales de afrontar,
también tener en cuenta que hay otro tipo de estrategias también que son muy válidas. Esa interacción social me parece muy importante, estos grupos de apoyo y bueno, todos estos clubes que ustedes mencionaban, grupos artísticos, grupos recreativos, porque esa interacción social nos permite entender que no estamos solos en el mundo y que nuestros problemas no son solo nuestros y que no son tan únicos como creemos, sino que todos en realidad tenemos un sinfín de problemas, unos más graves que otros, y a la final todos estamos tratando de resolverlos y curiosamente creo que solos no somos capaces de resolverlos. Creo que los humanos somos seres sociales por naturaleza y es para bien o para mal, es la única manera de salir adelante. Según datos de medicina legal, entre enero y julio de 2023, es decir, de este año, la tasa de suicidios en Colombia aumentó un 16% con respecto al mismo periodo en 2022, acercándose a los más de 1.800 suicidios en tan solo 7 meses. Existen más muertes por suicidio en el mundo que víctimas de catástrofes naturales y se dice que cada 40 segundos podría estar ocurriendo un suicidio en el mundo. ¿Por qué consideran ustedes que aumentó esa cifra en el país? Pues Marco, lo que nos mencionó ahorita Claudia de la pandemia fue algo que nos cambió a nosotros la vida de alguna u otra manera porque llevó a que nos aislaran en nuestros entornos y no todos los entornos domésticos eran protectores, ¿cierto? Entonces personas que estuvieron expuestas a situaciones violentas en casa, a situaciones de maltrato, personas que tuvieron descompensaciones porque no pudieron acceder a sus valoraciones o citas de psiquiatría, de psicología, sus medicamentos, personas que venían bien o estables pero tenían un trastorno de base que no se había desarrollado y efecto de ese encierro, de ese cambio de rutina, de aislarla de todo lo que a ella la protegía, la puso en riesgo, yo creo que nos llevó también a ser más propensos a que esas enfermedades se nos detonaran, esas situaciones a nivel emocional se nos dificultaran y nos volvieran más propensos a una situación de un comportamiento suicida. ¿Tú qué crees, Clau? Sí, realmente nosotros requerimos de dos recursos básicamente para hacer frente a las situaciones de estrés, de tensión y todas estas situaciones que hemos visto como detonantes y factores de riesgo, que sería básicamente recursos internos y recursos externos. El recurso interno yo lo puedo trabajar en terapia, por ejemplo, pero lo puedo trabajar también a través del arte, de la música y otras expresiones artísticas que ya mencionamos. Pero nosotros tenemos también que tener en cuenta que cuando no tenemos ese recurso interno debemos contar con un recurso externo y eso es lo que en pandemia no se contaba. Entonces se hizo como un manejo desde el desconocimiento inadecuado cuando nos hablaban de que nos iban a hacer que nos iban a cortar como socialmente, que nos iban a hacer, no me acuerdo en este momento bien la palabra, el aislamiento social. O sea, uno jamás puede aislarse socialmente, jamás, o sea, puede haber una distancia física, pero no una distancia social. Yo creo que al final ya eso se revirtió un poquito y ya se hizo una toma de conciencia, porque uno jamás puede aislar a una persona ni se puede aislar. Ese es un factor de riesgo muy alto, porque cuando yo no cuento con mis recursos internos, con la experiencia para hacerle frente a la situación nueva, ¿cuál es mi recurso con el que cuento? El externo. ¿Y cuál es mi recurso externo? El otro. Entonces el otro siempre debe estar ahí y nosotros por naturaleza somos gregarios y eso viene en nuestro ADN, en nuestros genes, desde que éramos primitivos salíamos a cazar en grupo. Es antinatural que nosotros estemos solos y por eso estamos en riesgo cada vez que nos aislamos. Yo creo que voy a ser un poco prejuicioso con lo que voy a decir, pero creo que la pandemia nos volvió un poco más individualistas y también aumentó las crisis existenciales, creería que de los jóvenes y no, porque no también de los adultos, en especial de los adultos mayores, porque nos reveló la fragilidad humana y la cercanía que tenemos con la muerte, pero también la dificultad, digamos, económica y social que vivimos en nuestra sociedad. ¿No creen ustedes que de pronto contrario a lo que se decía, que la pandemia nos iba a unir más como humanidad, que nos iba a convertir más humanos, más sociales, más cercanos, más solidarios? Fue todo lo contrario. La pandemia antes nos dejó todavía, aunque ya podemos volver a socializar, nos ha dejado en una especie de lo que usted decía, aislamiento.
Yo creo, Marco, que también va de la parte de que yo no me conecté con los otros no se conectaron conmigo en determinado momento y yo empecé a identificar qué personas eran significativas en mi vida, ¿cierto? Entonces resulta que yo decía que tenía muchos amigos, pero a la hora de la verdad el que me describía y me decía, vea, voy a salir a la tienda, es mi pico y cédula, ¿qué necesitas? Iba a ser un número reducido. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que no éramos ni tan amigos ni tan solidarios, sino que simplemente estábamos ahí por estar. Entonces eso empezó a identificar y que nuestro cerebro prendiera esas alertas de esas personas no están ahí para ti, como decían los abuelos, amigo, la plata, ¿cierto? Cuando usted tiene plata, tiene amigos, de resto no, y va muy asociado a eso, identificar que no todas las personas estaban dispuestas a arriesgar de alguna manera su vida por ayudarme a mí, ¿cierto? Yo no puedo salir a trabajar, el otro sí tiene un ingreso porque su tipo de trabajo o su actividad comercial le permitía de alguna manera recibir ingreso, quién estuvo ahí, quién me ayudó, ¿cierto? Eso también nos ayudó a identificar que no estamos tan comprometidos por el servicio hacia el otro. Entonces yo creo que de alguna manera nos llevó a que nos distanciáramos y a que dijéramos como estamos solos, continuemos solos. Y entonces la pospandemia llega con estas cifras de suicidio y nos dice, hey, un llamado de atención entonces para que volvamos a esa humanidad. Según la literatura médica y sin ánimo de crear tampoco prejuicios, pues las características de grupos en riesgo de suicidio presentan ciertos patrones en su personalidad, como el perfeccionismo, dificultades para tomar decisiones, incapacidad de ver alternativas, problemas para dormir, comer o trabajar y conflictos para valorarse, es decir, una deficiente autoestima, ansiedad generalizada, crisis de angustias, fobias y muy frecuentes trastornos del sueño como el insomnio o la hipersomnia, es decir, duermen poco o duermen mucho. En algunos pacientes puede presentarse lo que hablábamos ahorita, una súbita depresión o un severo estrés psicosocial. ¿Hay otros factores que ustedes consideren importantes agregar aquí para tener en cuenta? Bueno, Sara y Marco, quisiera agregar un poco como en la vía antes de dar como respuesta y como también entrar como a la ruta desde el hospital y que nos cuentes desde la gobernación también qué apuesta hay en tema de contención y de entornos protectores. También hablar, cuando hablamos listo, la pandemia sacó de nosotros lo mejor y lo peor, ¿cierto? Ante una situación límite, pasa generalmente eso. Y crisis, recordemos, ¿cierto? Son momentos coyunturales y realmente es una crisis. Cuando perdemos las seguridades ante lo nuevo, nosotros reaccionamos con cargas altas de estrés. El estrés no es malo, es adaptativo, pero sostenido en el tiempo puede generar procesos de ansiedad, inclusive si de base tenemos estamos proclives, por ejemplo, a una depresión, podemos también desarrollar la enfermedad de la depresión. Las crisis siempre tienen implícita un peligro y una oportunidad. El peligro, pues ya estamos viendo estas cifras en el marco de la celebración de la prevención del comportamiento suicida, que la idea es no naturalizar el comportamiento y que esa brecha de 10% se cierre y llegue a cero, ¿cierto? Que es la apuesta y es la apuesta del objetivo de este programa. Y también es una oportunidad, porque recordemos que saca lo peor y lo mejor. Entonces, bueno, los invitamos a que saquemos como comunidad lo mejor, a que nos cuidemos, a que seamos empáticos, que es ponernos en el lugar del otro, compasivos, que es mirar al otro con amor, no con pesar. ¿Qué quiere decir compasión, Marco? Que el otro es tan humano como yo. Entonces esa situación la puedo estar atravesando yo. Entonces ahí está la invitación. Que no ¿Quieres continuar? el dolor del otro. ¿Quieres sacar lo peor o quieres sacar lo mejor? Y yo creo que como comunidad, y por eso nosotros llevamos tantos millones de años en la Tierra, porque siempre vamos a sacar lo mejor de nosotros. Bueno, ya nos falta un poquito para, digamos, entrar a hablar precisamente de esos mecanismos o estrategias que tiene el municipio de prevención. Pero seguimos un poquito con esas cifras que me parece muy importante tener en cuenta porque nos ayudan a identificar dónde debemos como enfocarnos un poco y también quitar muchos tabúes que tenemos a la hora de hablar de suicidio. Y es que estadísticamente se dice que las mujeres intentan más el tema del suicidio, pero son los hombres los que lo logran mucho más que las mujeres. Es decir, de cada 5 personas que intentan suicidarse,
perdón, por cada 5 mujeres que intentan suicidarse, 3 hombres lograron suicidarse. Eso significa que al analizar las cifras son más los hombres que se suicidan que las mujeres. Y creo que esto tiene que ver con este tabú que tenemos en la sociedad de que es que el hombre no puede expresar sus sentimientos, el hombre no puede llorar, el hombre es una máquina que no siente absolutamente nada. ¿Cómo podemos hacer que los hombres se acerquen a hablar de salud mental, a prevenir su salud mental, a prevenir enfermedades mentales, a cuidar de su salud mental y a ser cariñosos con los demás para que evitemos entre todos estas cifras? Pues Marco, yo creo que hay que empezar desde casa, ¿cierto? Desde la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Si bien, como tú lo mencionas, desde esa cultura que se venía trabajando desde antes en los procesos de crianza, el hombre no muestra sentimientos, no muestra debilidad, no llora, era como adaptativo y era en ese momento potencialmente para la sobrevivencia era importante que ese hombre se mostrara fuerte, ¿cierto? Sabemos que ahorita ya no está tan en riesgo, entonces ahorita yo como mamá yo le puedo educar a mi hijo y decir lo que sientes está bien, expresar tus emociones, decir cuando estás triste, cuando quieres a alguien, expresar afecto, cariño, dar un beso, un abrazo. Eso va a permitir que desde casa ese niño, ese hombre, empiece a identificar que los sentimientos y las emociones es algo normal de él y que como es normal de él, él puede buscar ayuda, ¿cierto? Entonces, si yo me siento mal, si siento que mis emociones están descompensadas, ¿cierto? Yo puedo decir, yo también puedo hablar con un psicólogo, porque yo hable con un psicólogo no me hace menos hombre, no me hace débil, ¿cierto? Entonces, al yo tener esa posibilidad de hablar como hombre y de expresar, puedo tramitar por ahí esa situación, porque yo no tengo alternativas. ¿Yo cómo lo tramito? Yo le cuento a mi amiga mujer y probablemente ella me escuche, pero yo le cuento a mi amigo hombre siendo hombre y le va a decir cualquier otra cosa, usted es que es bobo, usted es que es por lo que sufre. Para eso hay muchas mujeres, ¿cierto? Porque entonces cuando un hombre está pasando por una pérdida amorosa no es como la amiga que está ahí con ella en la tusa. Entre hombres le dice, para eso hay muchas, ¿cierto? No se hace ese acompañamiento que lo va a poner en una situación de riesgo. Además, hay otro componente importante y es que las mujeres al expresar pueden tener una alternativa de contención. Los métodos que utilizan las mujeres para terminar con la vida son diferentes, ¿cierto? Van asociados por lo general a un consumo de medicación y de otras cosas. Los hombres utilizan métodos más contundentes, armas de fuego, el de lazo y demás, que va a hacer que sea menos posible salvarlo, ¿cierto? Porque no es lo mismo que yo me intoxique, empiece a vomitar y me lleven al hospital al hombre que se colgó o se pegó el tiro, ¿cierto? Entonces al hombre utilizar un método más contundente va a ser más efectivo y esa cifra nos va a sumar, ¿cierto? Porque acá en el municipio tenemos muchas ideaciones suicidas, ¿cierto? Muchas manifestaciones. Solo tenemos contabilizados los que llegan al acto, pero ideaciones tenemos muchas y ahí es donde tenemos que aprender a hacer la contención e identificar para que no lleguen a un acto consumado. Y no sentirnos culpables en algún momento, es un llamado pues de atención para las personas que tengan una ideación de muerte, que hayan pasado de pronto hasta por un intento. No sentirnos culpables, no estigmatizar al otro porque ya haya tenido un intento, esté nombrando estos sentimientos de muerte, porque cualquiera puede estar en riesgo y es universal el dolor, es universal la alegría. Entonces podemos nosotros, validando las emociones, hacer ese trámite, esa gestión de emociones, buscando ayuda, poder nosotros salvar la vida nuestra y salvar la vida del otro. Existen 2 grupos etarios muy importantes que creo muy importante mencionar aquí, porque son los que más presentan factores de riesgo de suicidio. Son los adolescentes y adultos jóvenes, que es una etapa, una edad de la vida donde empezamos a independizarnos de los padres, a enfrentar el mundo, un mundo que no es precisamente muy justo con todos. Y está también la tercera edad, la de las personas mayores de 70 años, personas que recordemos que ya están, digamos, en quizás los últimos años de su vida, ya han perdido amigos, han perdido familia y empiezan a experimentar no solo la sensación de soledad, sino esa sensación digamos, al llegar a culminar la vida, es decir, la última etapa de la vida, que debe ser una sensación muy, muy difícil de procesar.
También hay que recordar que en el ámbito profesional las personas en situación de desempleo están en mayor factor de riesgo, así como las personas con altas cargas de estrés laboral. Ahora sí, entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que este tipo de factores son muy comunes en nuestro municipio, ¿qué mecanismos podemos encontrar en el municipio como prevención o protección? Hablábamos ahorita de grupos de apoyo y centro de escucha, ese digamos es muy local. Habrá quienes de pronto sientan pena de hablar con alguien tan local y quieran de pronto hacerlo con alguien más desconocido. Para eso también hay una estrategia de la gobernación que es Salud para el Alma. Cuéntenos un poquito sobre ello. Sí, Marco, Salud para el Alma nació y se quedó como un proyecto líder de la gobernación que busca precisamente acercar los servicios profesionales a la comunidad en general, ¿cierto? Entonces no va solamente en el área metropolitana, es decir, en la ciudad, sino que se puso una línea de atención nacional totalmente gratuita, Marco, que eso es muy importante. La persona no necesita minutos para acceder a la línea, que funciona 24 horas los 7 días de la semana. Es decir, a mí me dieron una mala noticia a las 3 de la mañana, o yo tuve una situación difícil y tengo unos sentimientos muy angustiosos a las 2 de la mañana, a las 12, a las 3, probablemente el centro de escucha no me va a contestar porque ya sabemos las líneas. Estoy muy lejos y no puedo ir al hospital, pero tengo esa línea que funciona 24/7, que es contestada por profesionales del área de salud mental, ¿cierto? Tenemos un call center de psicólogos, tenemos también acceso a psiquiatría, tenemos el psiquiatra que nos acompaña también en casos donde se requiere ese acompañamiento, que nos va a brindar esa contención y ese acompañamiento, ¿cierto? ¿Cómo funciona? En el municipio tenemos estos afichitos en muchos sitios que nosotros consideramos que son públicos y de fácil acceso, ¿cierto? En las veredas también los tenemos en las instituciones educativas y en las casetas de las juntas de acción comunal para que las personas tengan el acceso fácil a la línea de atención. ¿Cuál es esa línea de atención? La 018-413-838, que es contestada siempre por un profesional del área de la salud mental, donde te hace una valoración inicial, ¿cierto? Si tú estás en crisis y requieres que te estabilicen, te hacen esa contención. Pero si tú llamas en una situación donde estás calmado y lo que quieres es una asesoría, un acompañamiento, entonces ya te hacen una atención programada, te devuelven la llamada para que te sientas más cómodo y te hacen seguimiento en el tiempo, ¿cierto? Si esa situación requiere un acompañamiento farmacológico, como lo dijo Claudia ahorita, no todas las enfermedades y trastornos mentales se pueden tratar con psicoterapia. Requerimos el acompañamiento de medicamentos que nos ayuden a estabilizar esa neuroquímica de nuestro cerebro para estar estable, ¿cierto? Y poder trabajar con esas emociones. Está el psiquiatra que nos puede ayudar, nos puede acompañar y nos hace ese proceso por la línea. Y dependiendo pues de la situación, en casos donde se requiera activar otro tipo de rutas, ellos también hacen el acompañamiento a la familia completa, ¿cierto? Si identifican que es una situación que está a riesgo, yo llamé, pero identifico que es una situación familiar, ellos hacen ese acompañamiento también a la familia, hablan con los padres del adolescente y demás para brindar esas estrategias y que ese hogar se vuelva un hogar seguro y un hogar protector. Entonces esa es la línea y la estrategia que se genera desde la gobernación, totalmente accesible a toda la comunidad, porque ya les dije, no requieren pues como los minutos, es una línea que yo por ejemplo utilizo en situaciones donde tengo un paciente o estoy en un taller y tengo una persona que se detonó, que está en una crisis y yo no la puedo atender en ese momento, realizar contención porque tengo un grupo de personas o de padres en ese taller y no los puedo dejar solos, entonces yo marco de mi celular y simplemente la chica que me conteste, hola, tengo una persona en este momento que está mal y necesita hablar con alguien. Entonces si tú eres del común, es una persona del común y ves a esa persona que está mal, que está llorando, que está triste, que está angustiada, ¿cómo lo puedes ayudar? Marca desde tu teléfono y pásale el celular. Tú no sabes qué hacer, pero esa persona que está detrás de ese teléfono, de esa línea, tiene todas las herramientas para ayudar a esa persona a solventar ese momento de crisis. Y como recurso interno, porque habrá las personas, siempre existirán las personas que no quieren acudir a estas líneas, entonces ¿qué nos queda? ¿Cierto? Desde el estilo personal hay diferentes estrategias de afrontamiento. Esos grupos etarios de los cuales usted habla, que son, que se está viendo, que están en riesgo, tiene que ver mucho con el sentido de vida, con cambios, por ejemplo, el de la adolescencia por
esa crisis de identidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Medellín con el grupo de duelo, de una unidad de duelo muy importante, donde hacíamos estudio de caso y precisamente se veía bastante en ese lapso de tiempo cuando el niño empieza a ser de preadolescente, adolescente, como esa etapa de la vida. Cuando hay una crisis siempre debe haber una alerta. Cuando está el adulto joven, que ya entonces empieza la demanda social, puede entrar en crisis, cambios de trabajo, ingreso al campo laboral, también hay una crisis, ¿cierto? Hay unos cambios, cuando hay cambios en las rutinas, cambios en las demandas sociales, cuando hay unos cambios en mi estadio o en mi curso de vida, por ejemplo, las personas que ya llegan como a ese momento que son adultos mayores, también hay una crisis. ¿Qué le queda a todas esas personas que no quieren de pronto trabajar desde estas estrategias? Trabajen en el sentido de la vida. Y ya lo estaba hablando también la compañera al inicio, es muy importante, y cuando tú hablas del final de la vida, cuando ahí también es muy complejo, tratemos de cambiar también un poquito el chip, que no es el final de la vida, sino vida al final. El proyecto de vida inicia desde el momento que nacemos y termina el día que el médico dice, ya, falleció. Siempre estemos proclives y abiertos a crear nuestros propios proyectos de vida que no terminan nunca. Y quería recordarles e invitarlos para que le den una ojeadita por ahí cuando tengan tiempo, de leer algo de Víctor Frank, En busca del hombre consentido, que él hace precisamente esa pregunta salvadora: ¿qué te vincula a la vida? Y esa pregunta es muy importante hacérnosla nosotros, hacérsela al otro. Él creó un movimiento que se llama la logoterapia. A partir de hablar, que es terapéutico, escuchar, que es terapéutico, encontrar lo que me conecta con la vida. Entonces todos podemos tener un espacio, un recurso interno que me permita a mí conectarme precisamente con la vida. Quiero recordarles entonces el número del centro de escucha a los televidentes que estén atravesando una situación difícil o que simplemente requieran resolver sus dudas al respecto. Es el 320-430-2264. La atención es los martes de 8 a 12 y los viernes de 8 a 12. La atención en el Centro Vida, pero la cita se agenda en el 320-430-2264. Y hay una línea que es la línea de salud para el alma de la Gobernación de Antioquia, que está dispuesta 24 horas los 7 días de la semana para que se comuniquen en caso también de emergencia, en caso de requerir ayuda, en caso de buscar acompañamiento, que es la 018-413-838, donde los atiende un profesional de la salud mental de la Gobernación de Antioquia. Para ir terminando, quiero preguntarles qué es ese plan de intervenciones colectivas que ejecuta el Hospital Gabriel Peláez Montoya y cómo se relaciona con este tema. Muy bien, Marcos. El plan de intervenciones colectivas es esa estrategia de salud pública que busca impactar de manera colectiva a la comunidad, ¿cierto? Y está enfocado al desarrollo de acciones que van a prevenir la enfermedad o a prevenir la situación de riesgo, ¿cierto? Entonces no es solamente en el caso del suicidio, sino en el caso de que cómo empiezo yo desde un taller con niños o con padres a prevenir un comportamiento suicida, ¿cierto? Si yo le enseño a ese niño a reconocer, a manejar emociones, a tomar decisiones, a expresar sentimientos, a que el hogar sea un hogar protector, desde ahí estoy preveniendo ese comportamiento. Entonces el plan de intervenciones colectivas va enfocado a impactar desde lo colectivo la salud mental a la comunidad en general, ¿cierto? Entonces desde ahí se hace ese acompañamiento en instituciones educativas, con padres de familia, con grupos conformados y pues con la comunidad en general. También está el acompañamiento desde el hospital por psicología clínica, porque estos espacios que les mencionó ahorita Claudia del centro de escucha son espacios de asesoría, ¿cierto? Un espacio de venga, yo converso con un psicólogo, pero no te podemos hacer psicoterapia, ¿cierto? No te podemos hacer ese acompañamiento clínico porque sí estamos capacitadas y sí podemos hacerlo, pero no es el objetivo ni el rol, ¿cierto? Porque entonces se convertiría en una situación que hay que mantener en el tiempo, porque la terapia psicológica requiere que la persona esté
de manera prolongada en unas consultas de un tiempo estimado, porque es a trabajar a nivel personal una situación. Entonces el centro de escucha y la línea de salud para el alma funciona como asesoría, como acompañamiento, como una aclaración de dudas, como un tema de contención, pero el acompañamiento clínico en nuestro municipio no lo debe brindar nuestro hospital. ¿Cómo se accede? Por medio de una consulta con médico general, donde yo le digo a mi médico general, necesito que me envíes a la remisión para psicología, porque quiero hablar con un psicólogo, quiero trabajar esta situación en mi vida, esto que me está generando malestar. Llevo esa orden a mi EPS me la autoriza y de ahí yo ya pido la cita, ¿cierto? Porque la consulta y la terapia por psicología no es de una sesión, es de varias sesiones, y como vamos a trabajar en nosotros y vamos a desvelar toda nuestra situación interna, es algo que requiere en un primer momento que yo conecte y tenga empatía con ese terapeuta, ¿cierto? Porque ya todas las personas, como están en ese rol de protegerme y de no mostrar mis debilidades, yo voy la primera vez al psicólogo y en esa primera consulta yo no voy a mostrar la raíz de mi dificultad o de mi problema, ¿cierto? Eso se desvela con el tiempo, cuando yo gano esa confianza y esa empatía, cuando yo ya le digo al psicólogo, no, es que definitivamente esto me duele más que eso que le dije al principio. Se establece la alianza terapéutica, que es Exacto. muy importante, y no hay esa capacidad instalada en este momento, y el centro de escucha está diseñado como una estrategia más de atención masiva, y la idea es que nosotros tenemos los criterios para saber cuándo esa persona requiere la contención o requiere remisión inmediata, y eso también se hace en el centro de escucha, máximo 3 orientaciones, pero recordemos que es un espacio privilegiado terapéutico a pesar de que no es psicoterapia, porque hablar tiene efectos terapéuticos, y muchas veces en esa descarga emocional yo alcanzo a tramitar una cantidad de situaciones, entonces no siempre requieren remisión, entonces hay el caso a caso, no podemos generalizar. ¿El hospital también recibe urgencias psicológicas? Sí, claro que sí, Marcos. La ruta para suicidio en casos de un riesgo inminente de la vida, es decir, cuando yo hablo con esa persona, identifico que la persona no solamente me dice, oye, me quiero matar, sino que la persona me dice cómo se quiere matar, es decir, ya tiene un plan estructurado de cómo quiere quitarse la vida, es cuando yo debo decir pilas porque esto ya se está volviendo grave. Ahí es cuando yo debo bajar la persona al servicio de urgencias del hospital, entrarla, decirle al médico, esta persona tiene esta manifestación, o si yo mismo me estoy sintiendo así, digo, no, es que ya, yo estoy solo y no tengo nadie más, yo mismo me puedo hacer la contención, yo voy, me siento allá en urgencias y le digo a la doctora, me quiero matar. La médica general hace la valoración, el ingreso, ya llaman porque pues por lo general pasa de noche, no está la psicóloga en el hospital, ya hacen el proceso de calmar al paciente, estabilizarlo, mientras viene la psicóloga, hace la valoración y de acuerdo a lo que identifique, la atención se hace por urgencias de manera inmediata, si requiere remisión se envía a psiquiatría dependiendo de la situación, o si la persona va con un intento activo, ¿cierto? Entonces está intoxicada y demás y hay que llevarlo porque el evento pues está poniendo en riesgo la vida, o se hace el manejo ambulatorio, es decir, por consulta clínica para solventar esa situación que puso en riesgo la vida de la persona. Si la persona no tiene EPS, que no debería ser así, o no quiere hacer el trámite por la EPS, el hospital también hace consulta particular, ¿cierto? Yo puedo ir al hospital, agendar mi cita en caja, decir, mira, yo quiero pagar una cita particular con la psicóloga, no son muy costosas, creo que es una cifra menor a los 50,000 pesos, no sé exactamente el valor en ese momento, se me olvidó, pero sé que es menor a los 50,000 y puedo acceder a ese servicio, ¿cierto? O lo puedo hacer de manera particular con muchos otros psicólogos que tenemos en el municipio que tienen consultorios y están atendiendo de manera individual la clínica, porque como tú lo dices, es una situación donde yo no quiero hablar con el que me conoce, con el que crecí, sino que quiero una persona externa que no me conozca porque me siento un poquito más protegido de alguna u otra manera. Claudia, Sara, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias Marco, gracias al canal, a la administración municipal, porque definitivamente la apuesta de la Secretaría de Salud y Protección Social y de esta administración por amor a Jardín Bienestar para Todos, realmente sí se están viendo las acciones desde Secretaría de Salud, con el plan de intervenciones colectivas, desde Centro Vida y todos los demás escenarios y protectores que haya, accedamos a ellos,
porque de verdad que esa es la intención final, que nosotros podamos entre todos cuidarnos, cuidar la vida. Agregar solo una cosita, Marco. También tener en cuenta que la persona que va a urgencia no es solamente la que dice me quiero matar. Recordemos que hay todavía estamos como en riesgo medio, ¿cierto? No sabemos en el momento que la persona que precede a una conducta, a un intento, la persona está muy callada, está muy calmada. Entonces nosotros no podemos pasar por alto eso. Si la persona ya en algún momento mencionó ese sentimiento, esa intención o habló de elaborar el plan, inclusive empiezan como a despedirse, que eso puede ser un factor de alerta que nosotros evidenciemos, ya no desde la palabra, sino desde la comunicación no verbal, ¿cierto? Está muy callado, pero nosotros vemos como signos de alarma, pilas, tenemos que acompañarlo y no dejarlo solo. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias a la comunidad. Les recuerdo entonces la línea de atención del Centro de Escucha en Jardín es el 320-430-2264 y la línea de salud para el alma es la 018-413-838. Y antes de agradecerles precisamente por su sintonía y por estar en este espacio fielmente desde sus pantallas, desde sus casas, pues quiero entregarles una serie, digamos, de mensajes a las personas que pueden estar atravesando una situación difícil en este momento o que sienten que su vida, que su mundo se ha cerrado. Te puedes sentir, pero no estás solo o sola. Los pensamientos suicidas están asociados a problemas que pueden resolverse. Los momentos difíciles nos ayudan a superarnos. Existen más razones para vivir que para morir. Tus problemas son temporales, no estarán toda la vida. Tu problema tiene muchas soluciones, aunque en este momento no seas capaz de verlo. No te alejes de las personas que te aman, por algo te aman. Busca a un aliado, amigo, religioso, maestro, doctor. No rechaces la ayuda de especialistas en salud mental. Desarrolla una rutina y busca pasatiempos. No escuches música triste, todo lo contrario, escucha música que te alegre. Realiza ejercicios físicos, relajación, respiración y meditación. Son frases que suenan muy cliché, pero que si las profundizamos un poco, son muy, digamos, salvadoras, como decían nuestras profesionales. Y mucha agua también, porque además nos mantiene hidratados. Saludos en casa y nos vemos en una próxima. Conversemos de todo.